usamos hoy en día no tiene equivalente tal palabra en la Biblia. Pero sin embargo hay otras palabras que la Biblia usa para describir nuestro o cómo debe de ser nuestro proceder hacia las cosas de Dios. La palabra celo, por ejemplo, es una de estas palabras. Y el celo que debemos de tener, la pasión que debemos de tener para las cosas de Dios debe de ser muy evidente. Algunos ejemplos, por ejemplo, de esta palabra la vemos en las siguientes referencias. Ven en sus notas, por favor, Tito 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La Biblia nos describe esta misma palabra para describir el celo de Dios o la pasión de Dios en Juan 2:14 y Juan 2:17, donde la Biblia nos dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambiacistas ahí sentados. Vean versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos, después de que trató con los ladrones, ahí dice sus discípulos, de lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 11, en cuanto cómo es que usted y yo debemos de servir a Dios, y dice la Biblia: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay muchas cosas que podemos contemplar en cuanto a la Navidad, y una que van a escuchar con frecuencia va a ser Isaías capítulo 6, versículo 6 al 7, dice la Biblia: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Noten lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Pero noten lo siguiente: y el celo de Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? En otras palabras, hermanos, el celo de Dios, el celo que Dios tuvo hacia el ser humano, era lo que movió a Dios a hacer todo lo que estamos celebrando en este mes. No era el celo del hombre hacia Dios, era el celo que tenía Dios hacia el hombre. Esto hace a Dios más grande que nuestra indiferencia. Usted y yo estaremos en lucha toda esta temporada para mantener a Dios primero. Muchos en esta temporada buscarán otros trabajos y más trabajo para ganar más dinero, para alimentar una cultura materialista. No es como que van a buscar más dinero para dar más para Dios o para hacer más para Dios, es más para consumir hacia mí. Aún la época de Navidad, donde el enfoque debe de ser Cristo, va a ser una época en la que el diablo usa para alejar a todos de Cristo. En este mes, conforme a las encuestas, van a haber más pleitos familiares que en cualquier mes del año. Es en la época navideña donde más depresión existe que en todo el año. Lo que sigue a borde de eso es el día de San Valentín, por todos los solteros que se ponen depresivos. Pero la Navidad es una de las épocas que debe de estar llena de gozo. Sin embargo, el temperamento de muchos comienza a cambiar porque se desenfocan, comienzan a compararse. Y no, hombre, escuchan y ven que esta persona compró tal cosa y aquella persona tiene tal cosa, y que ahora mira este otro joven, mira lo que él tiene, y cuando la comparación inicia, la felicidad termina. Y en lugar de estar buscando gran felicidad, uno comienza a sentir el peso de la temporada. Y les vuelvo a decir que aún durante esta época que más debemos de buscar a Dios es cuando el hombre menos busca a Dios. La indiferencia del hombre nunca ha detenido a Dios. Piensen conmigo en esto. Si yo fuera Dios,
y conociendo mi temperamento, hubiera mandado por un tubo al ser humano. Amén. ¿No quieres nada que ver conmigo? Pues muéranse. Pero Dios no es como yo. Y además, y Dios no es como usted también, porque hay muchos caprichosos también, que piensan igual. Y lo que estoy diciendo es que Dios es más grande que nuestra indiferencia. Porque a pesar de que el ser humano no buscó a Dios, Dios sí buscó al ser humano. Indiferencia, quiero que vean, es cuando ya no eres movido, cuando careces de interés. En otras palabras, hay mucho creyente, muchas personas que creen en Dios, pero no necesariamente son movidos por su creencia y a la misma vez carecen interés y muchas veces creyentes religiosos son plagados con este tipo de fe, donde no son ni malos ni buenos, simplemente existen, nomás flotan en la vida. Es un pecado, noten, muy sutil, porque el ser indiferente no quiere decir que estás haciendo un mal, simplemente no estás haciendo el bien. O sea, y muchas veces cristianos pueden decir, pero pastor, es que pues yo no estoy en un pecado grosero, o sea, en comparación al Chapo, pues, o sea, estoy bien. No estoy en la cárcel, no le hago daño a nadie, estoy en paz con mis vecinos, vengo a la iglesia, ¿qué más quieres? Pero al fin de cuentas, lo que tenemos que ver es qué es lo que Dios espera de nosotros, porque para muchos cristianos, hermanos indiferentes, no se sienten mal por su indiferencia, porque no es que están viviendo en pecado. Y muchas veces como cristianos podemos meternos en grandes problemas porque aún vivimos comparándonos con los males que existen y pues nunca vamos a ser lo más vil del mundo, pero a la misma vez no quiere decir que amas al Señor y que estás siguiendo al Señor con fervor. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no hicieron su trabajo y no es que hayan hecho el mal. Por ejemplo, cuando vemos la parábola de los talentos, Dios le da talentos a cada uno conforme a su capacidad y vemos a uno que lo entierra. No hace mal, no es que va y se mete en fornicación o adulterio, no se hace alcohólico, no anda en una maldad, nomás hizo una cosa y enterró su talento. Ahora, curiosamente, no es como que Dios le dijo a los de los talentos, mira, y vale más que me den mis intereses. Eso se dio implícito cuando les dijo, aquí está, ahora obrad con él, vayan y trabajen y hagan eso. Pero uno tuvo miedo, fue en tierra su talento por no perder el talento. A mí algo que se me hizo muy interesante de eso es Mateo 25:26. Vean en sus notas. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, ¿y qué dice? ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y luego comienza a decir, por lo tanto deberías haber puesto a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Negligente. Ahora, esto yo sé que puede sonar raro, pero quizás el pecado principal de cualquier persona indiferente es su negligencia. Porque no es otra vez que se ha metido a los bares y se ha hecho alcohólico. Simplemente es negligente con lo que tiene que hacer porque tampoco está haciendo el bien. Vean, por favor, no tienes que hacer lo malo para estar mal. Con solo no hacer lo bueno estás mal. Santiago nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El indiferente, noten, es aquel que no está en fuego para Dios, pero tampoco está viviendo en pecado. Pero nomás no tiene un celo para Dios, no tiene gran fervor para Dios. ¿Y qué es lo que piensa Dios de los indiferentes? Pues la Biblia nos dice en Apocalipsis 3, versículo 15 al 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío, no eres incrédulo, no eres ni caliente, no estás fervoroso para las cosas de Dios. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, qué expresión tan más fuerte nos da el Señor, pero otra vez es la misma Biblia describiendo cómo Dios se siente con alguien que no es ni para acá ni para allá.
Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y qué curioso, y si Baal, dice, vete detrás de él. Pero no te quedes en el medio. O sea, no te quedes un poquito de Dios, un poquito de Baal, un poco de frío y un poco de calor. Porque la Biblia dice que eso, estar en el centro, es uno de los peores estados en lo que usted y yo nos pudiéramos encontrar. Porque al final de cuentas, somos inútiles para el mundo y somos inútiles para Dios. Estamos en el centro. No nos identificamos con el pueblo de Dios por ser un pueblo celoso, pero a la misma vez nadie va a decir aquí, pues fíjate que yo quisiera ser lo peor del mundo. Está uno en el centro. La Navidad puede ser un tiempo de mucha indiferencia, donde nos quedamos neutro a todo. A donde nos empujen, nos llevan. Nadie se pudiera imaginar que en el tiempo de la Navidad se pasara menos o se pensara menos en Dios. Nadie se pudiera imaginar que durante la Navidad personas quizás no buscarían acercarse a Dios. Nadie se pudiera imaginar que en la primer Navidad fue el mismo problema que encontramos hoy en el año 2024. Porque como vamos a estar viendo hoy, fue Dios quien estaba buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. Y cuando nació Jesucristo, no habían filas largas en el pesebre para verlo. Incluso nadie vino a verlo. Y la gente que más debería estar buscando a Dios, los fariseos y los escribas, los religiosos, eran los que hicieron la ofensa más grande porque ellos ya conocían dónde iban a ser Jesucristo. Ellos ya conocían en qué ciudad iban a ser Jesucristo. Y ellos también nacían el tiempo en el que Jesucristo iba a nacer. Y adivinen qué, nadie lo estaba esperando. ¿Será que muchas veces aún nuestra cultura, el estar ocupados, todos los quehaceres y todas las presiones que este mundo ha levantado para nosotros, muchas veces podemos estar abrazando el Dios equivocado? Muchos van a sobregastar simplemente para impresionar, pero no impresionan a Dios, sino que a lo contrario nos podemos encontrar terriblemente indiferentes hacia aquel que nació buscándonos a nosotros. Por todo esto dicho, tenemos que comprender que en Lucas capítulo 2 acaba de nacer Jesús. Habían unos pastores en el campo y los ángeles van y le anuncian a ellos del nacimiento de Jesucristo. Y hoy vamos a ver tres verdades descriptivas que nos ayudan a comprender qué es lo que está pasando en nuestra escena y cómo debemos de evitar lo que está pasando en nuestra escena. Así que quiero invitarles primero, ¿qué es la primera verdad descriptiva? Primero, nadie buscaba al Mesías. Algo que vamos a estar viendo durante esta serie es que nadie estaba buscando a Dios y ¿sabes quiénes eran los más indiferentes hacia Dios? Es literalmente los religiosos. Ellos no estaban buscando a Dios. Ellos conocían de Dios, pero no lo estaban buscando. Los sumos sacerdotes y los escribas, quienes conocían las escrituras, no estaban buscando al Señor. Pero ¿sabes quién sí? Luego vamos a estudiar de ellos, los magos que vienen desde el oriente. Ellos sí venían buscando a Dios. Los pastores que estaban en el campo sí fueron buscando a Dios. Pero había un gran grupo, bíblicamente hablando, quienes no buscaron a Jesús. Y qué triste, hermanos, que podamos pasar toda esta temporada verdaderamente cerca del pesebre, pero muy lejos de Dios. Porque hoy vamos a hablar del pesebre y vamos a cantar del pesebre y vamos a cantar de Jesús en forma de bebé, pero muchos van a estar muy lejos de Dios, bastantes lejos de Dios. La indiferencia, note, entre los sacerdotes y escribas no era por ignorancia, no era porque no conocían.
ellos sí conocían bien las escrituras. Incluso en Mateo capítulo 2, cuando los magos van y buscan al Mesías y Herodes le pregunta a los religiosos, a los escribas sobre eso, noten, Mateo 2:5, ellos responden, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ellos ya conocían de Dios, ya conocían de Jesús. Y noten por favor, ¿qué es lo que esto comunica? Su conocimiento de Dios, sus acciones indiferentes para Dios, como ellos, ¿qué es lo que esto comunica? Vean por favor, comunica, conocemos las escrituras, pero en realidad no nos interesa ver a Jesús. Yo sé que no lo dijeron así, pero si yo fuera Herodes, quizás les hubiera preguntado a ellos, a ver, ¿y ustedes por qué no fueron a verlo? Si tú ya conoces y dices que crees, ¿por qué tú no fuiste al pesebre? Porque lo que ellos están comunicando es, pues sí conocemos dónde está el niño, conocemos en qué ciudad, pero en realidad no nos importa ir a verlo. Conocemos las escrituras, vean, pero en realidad no tenemos tiempo para ver a Jesús. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que leer las escrituras, copiar las escrituras. Tenemos que servirte, Rey. Pero no tenemos tiempo para ir a ver a Jesús allá en el pesebre. No era la distancia, hermanos, que detenía a los religiosos de ir a ver a Jesús. Era su indiferencia. La mayor parte aquí de nosotros tenemos carros y aún si no hay carros hay camiones. La facilidad para hacer cosas para Dios jamás ha estado tan fácil y sin embargo eso muchas veces es un obstáculo. Cruzar la ciudad de una punta hasta la otra. Yo sé que toma 20 minutos, ¿verdad? Y a lo mejor te cansas de tanto frenar en el tráfico. Pero en fin de cuentas llegas. Los magos también hicieron un viaje largo para poder ver a Jesús. Entonces, es fácil, hermanos, usar la religión o usar un disfraz para mantener una distancia entre nosotros y Jesucristo. Porque la religión, hermanos, y el evangelio son dos cosas muy distintas. Vean, por favor, la religión enfoca su atención en lo que haces. Y es por eso que van a ver cristianos, ojalá que no sea cierto, que pueden cantar en el coro, pueden servir en una escuela dominical, pueden venir y cantar y se sienten bien porque ya están haciendo su deber. Eso es lo que la religión empuja hacia lo que hacemos. El evangelio, por ejemplo, enfoca su atención en lo que Jesús hizo. La religión dice, haz para aceptarte. El evangelio dice, lo hizo todo, ya eres aceptado. Si sirves es porque me amas. Nadie debe de estar sirviendo aquí para ser acepto para Dios. Ahorita vamos a ver que Él ya nos acepta. Nuestra historia, hermanos, en nuestra historia, los líderes religiosos eran los más indiferentes y ellos sabían dónde iban a ser Jesús, qué dice la Biblia de Jesús, pero ellos no buscaban a Jesús. Y muchas veces temo que los jóvenes de la iglesia pueden ser muy similar a esa gente que conocen, escuchan predicación y son muchas veces los más lejos. Estoy hablando a padres cristianos que a lo mejor van a estar el día de hoy aquí, pero es nomás para cumplir una religión y no están viviendo bajo el poder del evangelio que apunta hacia Jesucristo y lo que Él hizo y apunta hacia mi responsabilidad, pero por amor a Cristo. No para ganarme a Cristo. Segunda de Corintios 5:14, la Biblia nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué pensarían, hermanos, de alguien que, no sé, necesita un trasplante de corazón y uno con gusto se lo da, muere uno para darle vida a otro, y que la otra persona que recibe el trasplante de corazón desperdicie su vida? ¿Qué dirá eso a la persona que sacrificó su vida para darle vida? Pues en realidad, hermanos, todas estas cosas comienzan a pasar así porque Dios sí dio su vida por nosotros
y muchas veces desperdiciamos esa vida. Jesús, hermanos, dio su vida para que nosotros podamos vivir. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, Él murió para que nosotros podamos vivir. Entonces, nadie buscó a Jesús, hermanos. Él vino buscándonos a nosotros. Y quiero que piensen esto, porque aquí no hay nadie que me esté escuchando que merece el cielo. No hay nadie aquí que va a entrar al cielo por portarse bien. Nadie merece el cielo. Fue Dios quien por su celo hacia nosotros nos buscó a nosotros, para que no nos perdamos, para que Él pudiera morir por nosotros. Entonces podemos ver que nadie fue a buscar a Jesús, pero vean conmigo, por favor, número 2, la otra verdad descriptiva que entendemos de nuestro contexto es: si viéramos la intención de Dios, fuéramos diferentes. Y eso es importante, hermanos, porque si nosotros pudiéramos comprender esto de la verdad, cambiaría completamente nuestro acercamiento hacia Dios. Vemos un mensaje, hermanos, muy importante, y vean por favor el versículo 14 de Lucas 2. ¿Estamos ahí todos? Dice, aquí este es el canto de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y quiero que vean las siguientes palabras. ¿Están todos ahí? Buena voluntad para con los hombres. Ahora, hermanos, vemos algo glorioso aquí. Los ángeles están cantando, y les voy a decir por qué. Porque Jesús no era nomás el Hijo de Dios, como nos dice los testigos de Jehová. Más bien les decimos los testigos del diablo, pero es Dios mismo. Hay muchas cosas que están pasando en esta escena. La Biblia nos dice en Isaías que Dios no puede compartir su gloria. Si hay algo que hace Dios celoso, es que no comparte su gloria. Sin embargo, cuando nace Jesús y comienzan a cantar los ángeles, están dando gloria a Dios en las alturas. ¿Y por qué? Porque Jesús es Dios, como se nos enseñó el miércoles. En Hebreos 1, versículo 6, la Biblia nos dice, y otra vez cuando introdujo el primogénito en el mundo, dice, ¿qué dice? Adórenle todos sus ángeles. Ahora déjales digo, si Jesús no es Dios, entonces era imposible que Dios le diera la orden a los ángeles que adoraran al primogénito. Pero Él es Dios y por eso se le puede adorar solamente a Dios. Hebreos 1:6 nos está dando el ejemplo de por qué los ángeles aquí están adorando a Dios, porque Dios Padre les dice a todos los ángeles, adórenle a quien, al primogénito. Hermanos, no solo vemos aquí entonces los ángeles dando gloria a Dios, pero también expresan unas palabras que declaran la intención de Dios hacia nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Parte de este canto, hermanos, habla de la intención de Dios hacia nosotros. No solo era para dar gloria a Dios, era para expresar la buena voluntad de Dios hacia el hombre. La mayor parte, vean por favor, de la gente que rechaza a Dios, en realidad solo rechazan la religión, pero no rechazan a Dios. No están rechazando, noten, a Dios por quién es, o por quién es Él, perdón. Ellos rechazan a Dios por lo que no es. O sea, muchas veces cuando gente habla de Dios y por qué rechazan a Dios, están describiendo a otro Dios, no al Dios de la Biblia. Se están rechazando a Dios por lo que Él no es. No comprenden a Dios, no saben ni quién es Dios. Y como no saben quién es Dios, lo que odian de Dios no es ni Dios. Y uno tiene que explicar las escrituras. Y una idea que tienen muchos es que Dios está en contra de ellos. Oh, no, es que yo no puedo. No, hombre, es que Dios me odia a mí. Es que Dios no me quiere. Y la semilla de esta duda existió desde el tiempo, hermanos, de
desde el tiempo ¿cómo se llama? Desde el tiempo del jardín del Edén, donde el diablo plantó la semilla en el corazón de Eva de que Dios en realidad no tenía buenas intenciones con ella, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ese árbol. Oh, es que Eva, no te imaginas. Y hermanos, déjales digo, hay mucho hermano y hermana chismosa que también así plantan las ideas, como el diablo, con que Dios ha dicho. No, no es que Dios está mal, es que en realidad Dios no quiere que tú disfrutas el fruto que es bueno para ti. Y les quiero decir, hermanos, que esa duda, gente no comprende que siempre Dios ha tenido las mejores intenciones hacia el hombre. El dudar de la bondad de Dios, hermanos, vean, es la raíz de miles de otros problemas. Porque gente duda la bondad de Dios hacia ellos. Termina alguien rechazando a Dios porque cree que Dios está en contra de ellos, y es porque no comprenden las escrituras y rechazan a Dios por todas las razones equivocadas. Toda esta disputa, hermanos, termina con esto: buena voluntad para los hombres. El hombre no buscaba a Dios, pero Dios sí tenía buenas intenciones para el hombre. Déjales hago esta pregunta. Si tú fueras Dios, ¿te salvaras a ti mismo? ¿Verdad? Supongamos que usted es Dios y usted se conoce más que nadie, ¿eh? ¿Te salvaras a ti mismo? ¿Vinieras a morir por alguien como usted? Porque hasta que no comprendes eso, nunca vas a servir a Dios de corazón mientras que te crees bueno. Y todo este tema, hermanos, de hoy es que Dios es más grande, mucho más grande que el peor pecador de este mundo. Él es más grande. Y es porque Él tiene una buena voluntad hacia nosotros. Y no solo, hermanos, es que el hombre no buscaba a Dios, pero Dios buscó al hombre y tiene una buena intención para el hombre. Cuando, hermanos, Dios tiene buenas intenciones y cuando estamos, hermanos, convencidos de esto, podemos decir con certeza, Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero noten, ¿sabes quiénes reciben la mayor bendición de este versículo? Los que están convencidos que Dios tiene una buena voluntad hacia mí. Si Dios está a mi favor, pues ¿quién contra mí? Si no amas a Dios, vean, es porque no conoces a Dios. No hay mayor punto de apoyo, hermanos, en las palabras, en dos letras que dicen sí. Y vean esta palabra sí, porque quiero que nomás la comprendamos en su contexto. La palabra sí define nuestros más profundos arrepentimientos. Nunca se ha encontrado diciendo si tan solo no hubiera, si tan solo esto no hubiera pasado. ¿Qué tal esta? Desafía también las circunstancias imposibles. Como si, y comenzamos a hablar de cosas extraordinarias, ¿verdad? Y grandes. Pero también, vean, esta está empapada de infinitas posibilidades. ¿Qué pasaría si? Y usted llénelo. ¿Qué pasaría si te tiran un costal del cielo lleno de dinero, ¿verdad? Y uno puede soñar. Si supera aún todas las cosas, esta palabra sí, hermanos, sí es bien importante, porque sí o nos limita o nos hace pensar más allá. ¿Por qué? Vean esto. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos comprendiendo, si Dios está a nuestro favor, entonces ¿quién podría pararse en contra de nosotros?
Y alguien se pudiera quizás hacer la pregunta, pero ¿por qué? O sea, esta palabra es chica, sí, pero ¿por qué? Y dice Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es por eso que se contesta esa palabra sí. Y a lo mejor te preguntas esto, ¿y cómo sé que Dios tiene buenas intenciones hacia mí? ¿Cómo sé esto? Pues Dios nació en un pesebre, en un lugar humilde. Dios nació en un pesebre para morir por tus pecados. No solo nació, pero Él nació con el propósito de morir. La crucifixión, vean por favor, anuncia el fin de los arrepentimientos que van si solo hubiera. O sea, Él murió por mi pecado. Ya no tengo que estar pensando en el pasado. Noten por favor, no solo habla de si solo hubiera, pero la resurrección, vean por favor, anuncia el comienzo de las posibilidades si Dios está por nosotros. ¿Sí ven la diferencia aquí? Es más, ¿en qué otros aspectos vemos la palabra sí? Si confieso mis pecados, Él, ya lo conocen, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tal eso? Si pido, Él me ¿qué? Él me da. Si me humillo, Él me ¿qué? Y luego dice también la Biblia, si lo busco, esta palabra sí es bien importante porque la vemos en toda la Biblia. Si yo estoy dispuesto a creer algo, Él está dispuesto a hacer algo. Si yo hago algo, Él responde con algo. La palabra sí, hermanos, nos declara tantas cosas. Y cuando dice la Biblia que Él tiene una buena voluntad para usted, ¿lo crees? Y si sí lo crees, podrías abrazar, y si Dios está a mi favor, ¿quién podría estar en mi contra? Esta palabra sí es muy importante. ¿Y por qué hago énfasis en esto, hermanos? Porque hoy en día muchos, aún cristianos, no creen en la bondad de Dios. Están atrapados, siguen viviendo en pecado, porque de una forma u otra se sienten rechazados por Dios. Y cuando alguien se siente rechazado por Dios, comienza a producir lo peor de ellos mismos. Muéstrame un joven que se siente que sus padres lo rechazan, y te muestro un joven que a propósito se hace vil para mostrarle a sus padres que sí puede ser como ellos piensan. Amén. Con que piensas que yo soy así, ahora sí te voy a mostrar que sí puedo ser así. Y los jóvenes comienzan a rebelarse porque se sienten rechazados por sus padres. Muéstrame un cristiano que se siente rechazado por Dios y piensan, mi única opción para vivir es vivir en pecado, porque de todas maneras Dios no me quiere. Él me rechaza. Pero hermanos, Dios tiene una buena voluntad para ti. Él te ama, Él nació en un pesebre para morir por ti. ¿Qué más necesitas para convencerte? Que Dios no está en tu contra, Él está a tu favor y tiene buenas intenciones para contigo. Entonces, en el tiempo que nació Jesús, nadie buscó a Jesús. Pero si nosotros, hermanos, entendemos la intención de Dios hacia nosotros, vamos entonces a tener, y quiero que vean número 3, vemos las acciones de los entendidos. Si entiendes la buena intención de Dios hacia ti, van a haber varias acciones que deben de seguir. Y vean por favor lo que dice la Biblia en Lucas 2, versículo 15 en adelante. ¿Estamos todos ahí? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo,
dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, noten aquí, ¿qué sucede cuando verdaderamente entiendes la historia navideña y entiendes lo que está pasando en nuestra historia? Vean primero, por favor, en sus notas. Primero, buscas a Dios. Algo que ellos hicieron es que buscaron a Dios. O sea, los ángeles aparecieron y nos dice en la Biblia en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Era como que, bueno, si es cierto lo que los ángeles nos están diciendo, pues vamos a ver a Jesús, vamos a ver lo que los ángeles han dicho. Y la Biblia nos dice que ellos lo hicieron apresuradamente, lo hicieron rápido. Noten que no había ya indiferencia, no era como que, nació el Mesías, mañana voy y veo, como que si fuera una dieta. Mañana, en otro tiempo, un día de estos porque no hay de otros. Fíjate que vamos a ir a ver al Mesías, no sé, cuando tenga chance. ¿O qué tal esta? Voy a ir a ver al Mesías cuando me nazca. Porque así son muchos. Si no tienen ganas, no lo hacen. Y piensan que de una forma esto justifica o sea, si de verdad te levantas una mañana y no tienes ganas de ir a la iglesia, muchos, pues es mejor quedarte, porque pues Dios no quiere que vaya con una mala actitud. Y pues aplica eso a tu trabajo. A ver qué tanto tiempo te quedas con un trabajo. Amén. Y es ahí donde los cristianos muchas veces son tan inconstantes, nomás en las cosas de Dios, le dan a Dios las obras, una vida sin carácter, si me siento bien, si me nace, si siento bonito. Y hay tanto cristiano, hermanos, esclavizado a sus propias emociones, que es muy difícil, y muchos no están buscando a Dios, hermanos. En cuanto ellos escucharon de eso, ¿sabes lo que ellos dijeron? Vámonos, ya. Vámonos a buscar al Mesías. Me recuerda mucho la historia de Zaqueo, para poder ver un poco de lo que es la diligencia. Vean por favor en Lucas 19, 4 al 6, ahí están sus notas. Pero hay varias palabras que describen aquí, pues todos conocemos la historia de Zaqueo. Zaqueo era un enanito, ¿verdad? Bueno, no sabemos su estatura, pero dice la Biblia que era chaparrito. Y él escucha de Jesús y Jesús va pasando, y noten por favor las acciones de Zaqueo. Dice en Lucas 19, 4 al 6, y corriendo delante. O sea, estamos hablando que él va corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date, ¿qué dice? Prisa, diciendo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió, ¿cómo? Y le recibió gozoso. Entonces vean estas palabras aquí en la pantalla: y corriendo delante, Zaqueo, date prisa. Entonces descendió, ¿cómo? A prisa. ¿Sabes que cuando conoces y verdaderamente ves a Jesús por quién es, no estás como que... Porque muchas veces hay cristianos que así actúan con Dios. Si tengo la energía, se van a quedar, ¿verdad?, los sábados hasta la madrugada viendo películas en Netflix, y vienen a la iglesia y piensan que van a tener ganas y energías de escuchar predicación. Entonces vienen los domingos con flojera, con mucha indiferencia, no con prisa, no con diligencia, no con amor, no con entusiasmo. Le dan a Dios un cuerpo rendido, un cuerpo indiferente, una religión falsa, le dan adoración incorrecta. Los pastores, hermanos, ellos corrieron en cuanto escucharon lo que había pasado. Los pastores escucharon y sin perder tiempo respondieron correctamente. Observe lo que pudieran haber hecho estos pastores, y vean en sus notas, podrían haberle debatido, ¿verdad? Hay muchos muy buenos para debatir,
Podrían haberse sentado y analizado qué es lo que deberían de hacer. Bueno, aparecieron los ángeles y nos dijeron que hay el Mesías que ha nacido. ¿Qué haremos? ¿Iremos? ¿No haremos? ¿Vamos o no vamos? ¿Quiénes van a ir? ¿Yo? ¿Ustedes? ¿Todos? ¿Quiénes? Y podrían haber perdido tiempo nomás analizando eso. Podrían haberlo también rechazado. Podrían haber dicho, no, esto no es nada para mí, esto es falso, seguramente se la están inventando. Podrían también haberlo, noten, diseccionado. Podrían haber dicho, está demasiado lejos hasta Belén. Este mensaje simplemente es perder tiempo, es demasiado ir, es muy lejos. ¿Sabes cuántas rutas tengo que tomar? ¿Sabes toda la gasolina? ¿Y sabes qué tan cara es la gasolina? Ni modo de ir hasta allá. Podrían haber dudado de ello. Podrían haberlo ignorado. Pues bueno, pues a ver, vamos a esperar que salga en el imparcial, a ver qué dice el mitotero. Vamos a esperar. Vamos a simplemente dejar que el tiempo pase. No basta con oír hablar de Jesús, hermanos. Es más, perdón, se me pasó pero los pastores decidieron creer. ¿Y sabes cómo sabemos esto? Porque fueron, hermanos, a ver a Jesús. Vamos ahora a ver lo que ha sucedido. No basta, hermanos, con oír hablar de Jesús. No basta con mirar el pesebre y decir qué bonito. No es suficiente esto, hermanos. Uno tiene que ir a Jesús. Pero la verdad es, hermanos, que Jesús puede nacer en Belén 1000 veces, pero si no nace dentro de ti, igualmente estarás eternamente perdido. Amén. No es el hecho que nomás nació. Puedes ponerte sentimental en Navidad y tener una sensación cálida, agradable, pero si Cristo no nace en tu corazón, es una burla por la razón que Él vino. Él no vino para hacerte sentir bonito. Él vino para demostrarle al mundo que nadie es salvo sin Él. Cuando el mensaje llega al pecador perdido, es un momento muy crucial porque tienen que decidir qué hacer. Y a lo mejor usted está aquí y tienes religión, tienes conocimiento, conoces del pesebre, pero no tienes a Jesús como Salvador. No puedes ir al cielo así. O sea, noten, o ese pecador prestará atención al mensaje y se acercará a Cristo, o ese pecador rechazará el mensaje y continuará en sus pecados. Por eso Jesús dijo en Juan 8:24, noten, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy y en vuestros pecados, ¿qué dice? Moriréis. Juan 13:8 dice, Pedro le dijo, no me lavaréis los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás, ¿qué dice? Parte conmigo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Entonces, si Dios no me lava a mí, eso es simbólico de mi pecado, que Él tiene que lavar mi pecado, tiene que perdonarme, Él tiene que ser mi salvador personal, no tengo parte con Él. Pero aquellos que comprenden, ellos, hermanos, buscan a Dios. Noten segundo, no solo buscan a Dios, pero alaban a Dios. Algo que vemos aquí en Lucas 2, versículo 15, que ellos van y anuncian a todos lo que había pasado. Cuando se fueron, en el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios, hermanos. Adorar significa homenaje rendido a Dios, que es pecado o idolatría rendir a cualquier otro ser creado. También vean, la adoración es la respuesta de asombro ante los actos salvadores y el carácter digno de alabanza de Dios. Eso es lo que es la adoración. La adoración, vean, es la respuesta reverencial de la creación a la magnificencia omnipotente de Dios. Es cuando una persona se queda, wow, atónito de lo que Dios ha hecho. En Salmo 56:4 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 57:7, pronto está mi corazón, oh Dios,
Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que sí adoraste a Dios por ser bueno contigo? Esta semana celebramos como familia el Día de Acción de Gracias. Yo sé que eso es un festejo americano, pero como nosotros venimos de allá, pues ya tenemos la costumbre de celebrar el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos se estableció un día porque pasaron todo el invierno sin morir y hicieron un pacto con los indios. Pero es un tiempo donde como cristianos damos gracias a Dios. Y cuando uno comienza a reconocer todo lo que Dios ha hecho y nosotros típicamente cuando celebramos el Día de Acción de Gracias es un día donde cada uno expresa y da gracias a Dios por algo que ha hecho Dios en el año, algo que Dios ha hecho personalmente en sus vidas. Ahora, en realidad el Día de Acción de Gracias debe ser todos los días, porque hay mucho que podemos dar gracias a Dios diariamente. Pero es una bendición escuchar a mis hijos dar gracias a Dios por cosas que Dios había hecho. Y es un buen momento simplemente de expresar gratitud. Y cuando amas a Dios es fácil adorarlo, adorarle a Él, darle las gracias a Él, cantarle a Él. Muchas veces cuando personas vienen a la iglesia y están cantando himnos, no están adorando a Dios, están platicando. Porque cuando hay un problema en tu corazón, no puedes alabar a Dios. Es un tiempo de chistes, es un tiempo de ver qué es lo que tienen que hacer. Cuando está cantando el coro está adorando a Dios y muchos se ponen a platicar. Y lo toman por demás. ¿Por qué? Porque no estás adorando a Dios. Porque cuando sí adoras a Dios es déjame en paz, déjame enfocarme, estoy adorando a Dios. Y si ustedes notan, muchas veces cuando el coro canta es el tiempo cuando, pues mientras que el coro canta, y la verdad es que vergüenza les debe de dar a muchos. Si yo les preguntara quiénes se la llevan platicando durante el coro que canta, ya muchos saben quiénes son. Y la verdad es que uno tiene que alabar a Dios, pero cuando uno está agradecido a Dios, es fácil alabar a Dios. Cuando uno no conoce de Dios y no conoce las buenas intenciones de Dios, es fácil distraerse. Que el coro alabe a Dios, que otros canten de Dios. Yo me voy a poner a platicar. Amén. Y por eso les digo que Dios es más grande que su indiferencia. Porque a lo mejor no le quieres cantar a Dios, a lo mejor no quieres agradecer a Dios. Y de todos modos Dios nació para morir por ti. Porque Él es más grande que tu indiferencia. Él es más grande que tu dureza. Entonces ellos buscaron a Dios, ellos alabaron a Dios y noten tercero, también testificaron de Dios. Dice la Biblia en el versículo 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Versículo 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Cuando ellos se fueron y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hermanos, es fácil hablar de las cosas que te conmueven. Es fácil hablar muchas veces de política y deporte. Pero debe de ser fácil hablar de nuestro Dios, debe de ser fácil hablar de nuestro Salvador, porque Él vino y murió por nosotros. En Hechos 2:40, algo típico de la iglesia primitiva, dice la Biblia, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En Hechos 8:25, y ellos habiéndole testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciando el evangelio. En Romanos 1, versículo 15 al 16, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El ser humano está dispuesto de hablar de cualquier cosa y muchas veces no habla de Dios. Saben, un vuelo hacia Mazatlán y abro mi Biblia y comienzo a estudiar mis notas porque iba a aterrizar a predicar. Y el que estaba enseguida de mí me dice, ¿eres cristiano? Le dije, yo sí. Me dice, yo soy ateo. Y vi el tiempo, le dije, pues qué bueno, tenemos una hora para platicar. Entonces dije, pues bueno, no pude estudiar y comenzamos a hablar. Y curiosamente me dijo, es que a mí se me hace muy ridículo pensar en un Dios. Y comienzan a tirar las piedras. Yo le dije, sí, es que nosotros no tenemos tanta fe como ustedes los ateos. Y él se me quedó viendo, le dije, no, te acabo de decir que, no, le dije, es que por lo menos nosotros creemos en la ciencia. Yo le volteé la mesa. Nosotros creemos que algo vivo puede producir cosas vivas y nosotros no creemos que la nada puede producir algo porque eso no es científico. Nosotros creemos en la ciencia, solamente un ser vivo puede crear vida. Y la nada no puede producir algo porque pues nunca lo hemos visto. Entonces le dije, así que nosotros no tenemos tanta fe como ustedes. Yo la verdad le admiro. Y yo le dije, y se me quedó viendo, me dice, no, es que no estás entendiendo. Le dije, no, yo sé, o sea, no crees en Dios y eso, le admiro su fe, la verdad. O sea, yo por lo menos puedo decir, mira, gracias a Dios, mira todo lo que Él ha creado. Usted ve afuera del avión y dice, wow, qué tremendo accidente. Y se me enojó, me dijo, no, vale más que paremos de hablar ya de esto. Le dije, usted comenzó. Entonces me puse a estudiar otra vez y él no me estaba dejando estudiar porque luego me sacó otra pregunta. Y como que estaba tratando en su mente de ver cómo me podría ponerme entre la espada y la pared. Miren, cuando no se avergüenza uno de Cristo es fácil hablar de Él. Y si alguien me quiere ver ridículo por mi fe, que me vean ridículo, no me importa. Él no tuvo pena de mí cuando colgó en una cruz desnudo. ¿Por qué yo me voy a avergonzar de Él? Aprende esto, cristianos. Este es el mes donde vamos a cantar himnos. Es más, si llega el tiempo correcto, va a estar caminando en el mall mientras que usted se olvida de Dios y va a escuchar un himno navideño. Es la única estación en todo el año que va a escuchar algo de Dios que va a salir de las bocinas. Y aún así, no vas a buscar a Dios. Debemos de hablar en esta temporada más de Dios más que cualquier otro momento. ¿Por qué? Porque debe de ser fácil si no somos indiferentes. Pero si batallamos con la indiferencia, nada te va a mover ni para acá, ni para allá. Vas a estar en el mall como un zombie, nomás caminando, a ver qué otra oferta hay, a ver qué otra tienda tienes que ir. Pero nunca vas a ir al pesebre. Vamos a orar, Señor. Te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.